Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos otra vez, como todas las semanas, hablando de sociedades, empresas y hoy más que nada vamos a hablar sobre sucesiones, pero sucesiones abocadas también, ¿por qué no?, a la parte empresarial o, bueno, también te sirve a vos si no sos empresa. Porque hoy vamos a hablar de la parte general y lo que a vos te interesa en cuanto a lo que es la práctica en materia de sucesiones y todo lo que te pasa, todas esas trabas, todos esos obstáculos que obviamente no podés dejar de preguntar, asesorarte con un abogado y también obviamente saber diferentes tipos de temas. Así que bueno, gracias a todos los que se van incorporando y como ustedes saben, uno siempre lo que hace es tratar de poder desarmar todo ese conflicto sucesorio que hay en tu, bueno, ya sea en tu casa, en vos como persona humana o también, ¿por qué no?, en tu empresa o empresa familiar. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de lo que la gente no sabe, de lo que la gente no dice. A nadie le gusta planificar su muerte, ¿no? Porque, bueno, es algo que emocionalmente nos toca muy de cerca, no está bueno, pero esto sí está bueno planificar cuando realmente, más que nada, hay una empresa familiar o si no, en tu casa, no siendo empresa, tenés demasiados, digamos, familiares o gente que de repente se va a considerar con derechos o no tiene las cosas o los papeles claros, como digo yo, a la hora de realizar, por ejemplo, una sucesión. Y para eso lo que a mí me interesa, hola a todos los que se incorporan, es planificar la muerte. Suena feo, pero en realidad si haces esto te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. O sea, vas a hacer que esa sucesión que no podés evitar porque no planificaste, digamos, tu muerte o que de repente porque no hiciste un testamento o donación o lo que sea, va a ayudarte la charla del día de la fecha. Entonces, bueno, ante todo, si vos me preguntás, lo ideal sería tener los papeles en orden, en regla, y no siempre es así. Cuando uno le pregunta los bienes, la cantidad del acervo hereditario, es decir, bienes que pueden ser inmuebles, muebles, registrables o no, lo que sea, lo que tenga esa persona que fallece, que va a ser el causante, es importante que esté todo en regla. Todo en regla significa, bueno, ¿tengo la casa arreglada? No. Todo en regla significa los papeles, el título de propiedad que esté limpio, sano, que no haya hipoteca, embargo, que no haya donaciones que después tengan que volver a pedir a la otra persona que es un heredero, por ejemplo, forzoso, su porción que fue donada porque obviamente donaron de más. Y eso tiene que ver con la legítima. De repente te va a ayudar esta charla por el tema si hay un testamento. ¿Está bien hecho? ¿No se hace? ¿Sirve el manuscrito? ¿Sirve el por escribano? El testamento tiene que estar bien asesorado. Esta persona que lo haga o que lo redacte por un abogado, o lo puedo hacer sola con la inteligencia artificial. Bueno, todo esto es lo que hoy vamos a ver. Como verás, te tiré una bomba. Pero ¿por qué me interesa la charla de hoy? Más que nada por esto. Primero, planifiquemos la muerte. Si yo mañana no voy a estar, a mis herederos, que es el gran tema, tengo que dejarle los papeles ordenados. ¿Y tengo herederos? Bueno, a ver, primero, ¿me casé? ¿Tengo hijos? Bueno, hay herederos forzosos que la ley no va a tocar. Es decir, aunque vos digas, no le quiero dejar herencia, sí le va a corresponder. ¿Por qué? Porque son forzosos. Y esos son, obviamente, mi esposo, si yo lo tengo, mi cónyuge o esposa, lo que sea, de igual o diferentes sexos. Acordate que el Código Civil y Comercial reguló esto, el cambio, y se hace y se tolera de los dos o diferentes sexos. También es importante que digas que ese matrimonio, esa persona que tiene esos bienes conmigo y que de repente yo me muero, es importante que sepas que hay un tema con no solo el matrimonio, sino también qué pasa si esa persona se divorció, si hubo una separación de bienes. Como verás, cada vez voy hilando más fino, esto da para mucha charla, pero quédate con esto. Bien, vamos acá. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Mi cónyuge. ¿Quiénes son? Que no es lo mismo una unión convivencial. Esto ya lo vimos en otro vivo y hablo de cónyuge, institución, matrimonio. Igual diferente sexo, pero matrimonio, no unión, digamos, convivencial. Por otro lado, mis hijos. Y si no tuviera ni cónyuge ni hijos, voy a mis padres. Estos son los forzosos y estos van a tener una parte que no se puede tocar y que la ley denomina la legítima. Es la porción que es
es una porción no disponible con la cual nadie puede pasar más que un porcentaje, que después veremos cuál o no. Lo que me interesa hoy que vos sepas, siendo abogado o no abogado, más que nada si tenés que hacer una asociación o que es una asociación conflictiva, que vos tenés que saber primero si hay herederos forzosos. Si no, vas a ir a los colaterales, suponte un hermano, un sobrino, un tío. Ahora, ¿hasta qué rango voy? También para eso nos vienen a ver y nos asesoran. Entonces, obviamente, me fijo qué tipo de herederos. Y después también me voy a fijar si hay un testamento. En empresas, como me ha pasado a mí, más que nada, y sin siendo, o las familiares, resulta que se llevan re mal, hermanos, no tenían herederos forzosos, entonces hacen un testamento a favor de un tercero, que era el encargado en su momento del edificio, y le quedó casi todo el patrimonio de las acciones de esa empresa. Con lo cual vos fijate bien lo importante que es saber dónde estoy parada, si tengo herederos forzosos o colaterales y si aparece un non testamento. Porque el testamento también es importante en la forma de cómo está redactado y porque las sucesiones van a ser ab intestato, sin testamento, van a ser sucesiones testamentarias, con testamento o van a ser ambas. Testato y ab intestato. ¿Qué significa esto? Suponte, tengo heredero forzoso, mi cónyuge y mi hija. Ellos van a hacer yo voy a abrir cuando yo me muera, ellos van a abrir cuando yo me muera, mejor dicho, una sucesión ab intestato, sin testamento. Pero al mismo tiempo podría ser testamentaria por si yo, la porción que no toca a mis herederos forzosos, que es un 33%, se lo hubiera dejado a otra persona, por ejemplo a Erika, que me está viendo. Hola, ¿cómo estás? Entonces, si por testamento le dejo a Erika parte de mis forzosos, la sucesión que hagan las personas que quieran iniciarla van a ser ab intestato porque están los forzosos y testamentaria porque está, por ejemplo, Erika, que no es forzosa ni pariente mío. Hasta acá me siguen. Bueno, gracias por estar. Voy saludando a todos los que se incorporan. Estamos hablando de sucesiones, ¿sí? Testamentarias, no testamentarias. ¿Y por qué? Uno que hace sociedad y empresas, porque justamente en los conflictos societarios aparece la sucesión de ese causante que fue el pater familia de la empresa que desapareció y se hace destrozos en la misma. Entonces es importante que hablemos eso, como también para aquel que no tenga una empresa y tenga bienes o quiere saber qué pasa el día de mañana si esa persona no está o si sus padres no están o si aparece un testamento. Me interesa entonces que sepas que la normativa es el Código Civil y Comercial de la Nación, que tenés que tomar en cuenta y masticar cómo enfrentarte a un conflicto sucesorio. Cuando vienen a verme acá, muchas veces por sucesiones, no vienen por las típicas, que igual las hago, sino por las conflictivas. Me dicen, Amalia, me dicen, doctora, no puedo destrabar este problema. Lo que hago en la sucesión es justamente negociar. Hacer que esa casa que no podés vender se venda, hacer que esa persona que tenía que firmarte algo te lo firme. Bueno, intentamos, magia no hago, pero mi fuerte es la negociación. Pero más allá de decirte mi fuerte, asesorarte a vos y a todos los que están, me interesa que te quedes con estos conceptos, con esto de decir, ¿cómo salgo de este conflicto? ¿Cómo destrabo esta sucesión? Hay sucesiones que veo, que vienen clientes al estudio y me ven y trato de, obviamente, resolvérselas, que son negociaciones, que están más de 10 años, un poco más, ya llega la muerte, los años de la muerte de la persona que vivió, la causante, mejor dicho. Entonces necesitamos que haya un poco de práctica en lo que es esta gente que no cede por emociones, ¿no? Emociones que obviamente a veces me traban los conflictos. Entonces necesito, ¿sí?, seguir. Me preguntan acá, ¿qué pasa si se queda con la empresa? Acá está el tema, ¿no? Hay gente que se piensa también que es la dueña de la empresa y en realidad no lo es, porque la persona que es la dueña de la empresa, por ejemplo, es la persona que falleció el causante. Los que van a venir a la empresa son los herederos que reemplazan a esa persona que falleció igual barra causante. Si yo no hice un protocolo de la empresa familiar en una empresa familiar, si yo no establecí una cláusula en el estatuto, si yo no fijé o planifiqué algo en mi vida, por más que no sea empresa, entonces la empresa se paraliza. Y la respuesta para que estén, se paraliza porque no están los papeles en orden. Para seguir con la empresa tiene que haber, obviamente, haber dejado mínimamente en el estatuto, en un contrato, en lo que sea, cláusulas de que digan qué sucede si esta persona fallece. Está contestado ahí para los que me están preguntando. Me pueden seguir preguntando por mensajes privados, no hay ningún problema. Entonces, lo que me interesa es, en el medio, qué pasa con la empresa, se paraliza y tiene que seguir funcionando. El tema es cómo sigue funcionando una empresa que está paralizada por la muerte del pater familia o del dueño de la empresa.
Y muchas veces está el que va y sin declaratoria de herederos piensa o se cree el dueño de la empresa habiendo fallecido uno, y me dicen mis clientes, pero a mí no me escuchan y soy el dueño, escuchan a la persona que está y todos los empleados van con esa persona porque es la persona que siempre les pagó los sueldos. Y bueno, hay que hacerte escuchar, para eso aparezco yo. ¿Para qué? Para que sepan que esa persona no es heredera o es una heredera con un menor porcentaje, entonces por eso es importante. Dice, y Di era el que aportaba. Ah, ¿qué pasa con la empresa si el que falleció era el que aportaba? Bueno, ahí estamos en problemas, ¿no? Porque obviamente se paraliza porque hay que ver si quieren cerrarla o quién va a aportar de vuelta. Porque si el que está soportando la empresa y está aportando todo es la persona que falleció, hay que ver si siguen haciendo aportes o que no. Lo importante que me interesa que vos hoy empresa o sin ser empresa sepas conceptos clave jurídicos de sucesiones. 1. Ante un conflicto sucesorio, sabes que tenés que ver quiénes son los herederos, si son forzosos o no forzosos, colaterales, y si hay un testamento, y si sos una persona que hizo un matrimonio, ya sea por comunidad de bienes o separación de bienes. Si hay una unión convivencial, hereda, no hereda, dejó un testamento a favor de esta persona. Si hay incapaces, si hay menores. Ni hablar si fuera una empresa familiar. Están los libros, ¿quién maneja la empresa? Hicieron un acta de directorio diciendo que el accionista mayoritario y o director al mismo tiempo falleció. ¿Quién sigue con la empresa? ¿Cómo está integrado ese directorio? ¿Quién labra las actas? ¿Quién hace los libros? ¿Hasta cuándo esperamos? ¿Hasta la declaratoria de heredero o el juez puede designar en el interín un administrador provisorio de los bienes? ¿Quién aporta? No tengo más plata, como decían acá y me preguntaban. Y el socio que aportaba el que murió. ¿Alguien puede sostenerla? ¿Hace un mutuo? ¿Aporta o hace un mutuo mientras con intereses hasta que la empresa más o menos vuelva a funcionar o realmente se cierre si es que no quieren seguir? Porque acá está el tema de las empresas familiares. Como hoy me pasaba, ¿siguen estas generaciones con la empresa o la cierran? Esa es la pregunta. Y muy importante es el tema de la legítima. ¿Cuál es la porción que no podemos tocar de, obviamente, las personas que son forzosas? Bueno, desde ya, esta es una breve síntesis de todo lo que pasa en sucesiones, de los conflictos que podés tener. Y como te digo, si no te escuchan, si no te dejan ingresar a tu propia empresa y sos el dueño, en principio, porque vas a ver que la declaratoria dice eso. Si tenés un conflicto sucesorio hace años y nadie negocia o no tenés un buen abogado para hacerlo, entonces llamanos. Gracias por estar. Chao, chao.